Gracias por no contarles que fuimos nosotros. De nada. Debió ser horrible cuando te dijeron de quién era la casa. Ya sabía que era la casa de Jim. ¿Lo sabías? Sí. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque tú me lo pediste. Y bienvenidos a la teoría de la mente. Y bienvenidos a la teoría de la mente, ya sabéis, el podcast que trata sobre todos aquellos aspectos referentes a la salud mental, sobre todo ansiedad, pero bueno, cada vez tocamos más temas. Nosotros somos miembros de Amadag, www.amadag.com y lateoriadelamente.com. Para comunicaros con nosotros podéis hacerlo a través del correo info@amadag.com, también a través del teléfono, siempre en horario de tarde, en el 911198157, 911198157, y por supuesto tenéis nuestra querida, nuestra amadísima aplicación que se llama La Teoría de la Mente, donde vamos colgando semana a semana un montón de contenido para que puedas disfrutarlo y para que puedas aprender mucho más acerca de tu ansiedad. ¿Qué hacéis? Bueno, pues os vais a Google Play o también os vais a la tienda de iOS, al Apple Store, y nada, pues ponéis La Teoría de la Mente y ahí estamos. Cada vez son más las personas que se están descargando la aplicación, cada vez vamos desarrollando más y bueno, pues os encomiendo a que la visitéis. Bueno, esta vez me parecía importante tratar un tema como es el trastorno de la personalidad por evitación. Esta vez no traigo invitados, esta vez he hecho un resumen personal para que podáis entender en qué consiste, sobre todo, primero, qué es un trastorno de personalidad, pero sobre todo qué es esto del trastorno de personalidad por evitación, porque muchas veces nos están preguntando a través del correo, a través también del teléfono, en qué consiste dicho trastorno. Y bueno, pues he hecho este pequeño resumen para que os sirva y para que podáis aplicarlo también, ¿de acuerdo? Muy bien, pues os dejo con el programa, ahí vamos. A veces formamos patrones de relación no satisfactorios. Puede que te sientas inadecuado en tu entorno, que te sientas torpe en tus interacciones. Puede que tengas mucho miedo a ser herido por quienes te rodean y que evites el contacto con los demás. Puede que tengas el hábito de transformar las pocas relaciones que conservas en ataduras que limitan tu libertad. Puede que tengas miedo al abandono. Si es así, estate atento. Hoy vamos a hablar de algo que te interesa. Primero vamos a tratar de entender qué es un trastorno de personalidad y nos remontaremos a un naturalista y a un viaje de descubrimientos. En 1831 Darwin comenzó en Plymouth un viaje que duraría más de un lustro a bordo del Beagle. Se embarcó como naturalista en una fascinante aventura, en una expedición científica que años más tarde cambiaría radicalmente la manera de concebir el mundo, como había hecho Copérnico al mostrarnos que ni mucho menos conformábamos el centro del universo. Darwin nos enseñó que los seres vivos se encuentran en una constante evolución para adaptarse a lo que les rodea, y que la vida cambia de forma una y otra vez, como una escultura moldeada por dos fuerzas. Uno, la muerte, la selección natural que solo permite que persistan los individuos mejor adaptados, y por otro lado, el cambio, la mutación.
La mayoría de estas mutaciones son errores o deformidades, pero unos pocos de estos dotan a ciertos organismos de ventaja evolutiva sobre los otros, posibilitando así una mejor tasa de supervivencia. Al estar mejor adaptados, sus genes se prolongarán con una mayor probabilidad y ¡voilà! La receta de la vida está servida. Hace 65 millones de años que desapareció el último de los dinosaurios, los reyes que más tiempo habían habitado el planeta. Comparados con ellos, acabamos de llegar al mundo, ya que ellos habitaron durante 160 millones de años. De pronto, el tiempo cambió drásticamente en el Cretácico. Quizás un meteorito, una emisión de magma volcánico a gran escala. Los dinosaurios estaban tan sobreadaptados que no pudieron acoplarse a las nuevas circunstancias. El cambio es fundamental para la supervivencia, como podemos ver. Si no eres capaz de adaptarte a lo que te rodea, es muy posible que acabes criando malvas. Las personas con trastorno de personalidad tienen una deficiencia un poquito parecida a la de los grandes dinosaurios, ya que les resulta difícil adecuarse al ambiente, porque tienen un solo patrón o un patrón limitado, estereotipado y rígido de comportamiento, teniendo como resultado una dificultad para hacer frente a un ambiente y circunstancias que están en continua transformación. Sin embargo, para empezar a entender mejor todo esto, deberíamos tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de personalidad. Veréis, por personalidad nos referimos a aquella estructura de carácter psicológico que hace referencia al conjunto de rasgos distintivos que posibilita que un individuo sea quien es. Dichos rasgos son estables y consistentes por lo general, en el sentido que la persona suele tender a tener una misma forma de reaccionar frente a esos estímulos externos. Etimológicamente, personalidad viene del latín personare, que significa resonar o sonar a través de. Esto es así porque antiguamente los actores usaban unas máscaras que amplificaban su voz. Así que podríamos decir que la personalidad es la máscara que yo me coloco para relacionarme con el mundo y con los demás. Esta máscara me permite reconocerme y reconocer a los otros, ya que gracias a ella puedo hacer algunas predicciones acerca de cómo me comportaré o cómo los otros se van a comportar conmigo. La mente necesita parámetros estables para realizar hipótesis acerca de cómo funciona todo, porque ese es su juego favorito, ese es el juego favorito de nuestro cerebro. A pesar de la consistencia y la estabilidad, la personalidad sana es dinámica, en el sentido de que muchas veces poseemos diferentes máscaras que nos posibilitan el hacer frente a las situaciones. A pesar de que sí, claro, existen unas tendencias que nos caracterizan. Así pues, en un trastorno de personalidad, el individuo se ha quedado anclado en un esquema de comportamiento fijo, como puede ser en este caso, en el trastorno de personalidad por evitación, el de la evitación. Aclaremos, sin embargo, que la función de ese comportamiento rígido es defensiva, es decir, la persona lo vive realmente como si fuese su recurso principal para sobrevivir. Evitamos porque es la mejor manera que yo conozco para sobrevivir. La evitación es la principal herramienta que yo conozco para hacer frente a un peligro, al igual que los animales desarrollan, por ejemplo, la habilidad del camuflaje para sobrevivir. ¿Y cuáles son las características de la persona con un trastorno de personalidad por evitación? Bueno, según Beck, en 1955, las personas que padecen trastorno de personalidad por evitación han pasado por experiencias infantiles de rechazo por parte de una
o de varias personas. Es decir, que en algún momento de la vida del individuo, éste se percibió a sí mismo como torpe, inepto, molesto. Y esa experiencia fue tan desagradable que en el resto de su vida se empezaron a establecer mecanismos para evitar volver a vivenciar esa experiencia. El mecanismo más eficaz que han encontrado, dado que se han percibido como inadecuados, es el de cortar las interacciones sociales para evitar las consecuencias desagradables que a veces derivan de las mismas. A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Al igual que Scarlett O'Hara promete con el puño en alto que jamás volverá a pasar hambre, en este caso se promete nunca más volver a pasar por la experiencia de rechazo, convirtiéndose esta premisa en un modus vivendi. Para Beck, las personas con trastorno de personalidad por evitación reúnen las siguientes características. 1. Hipersensibilidad. Como no quieren ser rechazados, intentan pasar lo más desapercibidos posibles, como si estuviesen realizando una técnica de camuflaje. Les supone un gran esfuerzo preguntar o hacer alguna petición, especialmente ante desconocidos. Además, el lenguaje suele ser tenso, lleno de vacilaciones y sin que su contenido sea el más apropiado para manifestar el propósito. Creen que todos reaccionarán de la misma manera negativa que la figura que los rechazaba. Continuamente temen que descubran que son defectuosos y que los rechacen por ello. Temen no poder soportar el dolor que les producirá ese rechazo y, ¿sabéis? Por eso evitan las relaciones y las situaciones sociales. 2. Autocrítica. Son muy censores con sus actuaciones ante los demás. Además, no suelen contrastar sus hipótesis porque tienden a creer que lo que ellos interpretan es la verdad absoluta. Hacen también predicciones negativas como no le voy a gustar, me criticarán, que también aceptan sin cuestionarlas ni ponerlas a prueba. 3. Supuestos subyacentes sobre las relaciones. Piensan que no pueden gustar a nadie, pero que si ocultan su verdadera personalidad, engañarán a los demás, al menos en parte o por un tiempo. Procuran que nadie se les acerque lo suficiente como para darse cuenta que son diferentes, inadecuados, incompetentes, torpes. Cuando establecen una relación con alguien, evitan cualquier confrontación y no son asertivos. Piensan que si desagradan en algo al otro, éste pondrá fin a la relación. 4. Suspicacia ante posibles reacciones negativas de los demás. Interpretan reacciones neutras o positivas como negativas. Por ejemplo, si alguien los elogia, creen que han sido para ridiculizarles o por lástima. Se muestran muy alertas, buscan y creen ver reacciones de rechazo, repulsa o mofa en cualquier persona que realice algún comentario o gesto. El conductor del autobús, el dependiente del supermercado, creen que si alguien me juzga negativamente, además, la crítica tiene que ser justa. Temen cualquier situación en que puedan ser evaluados porque cualquier reacción negativa o incluso neutra la toman como confirmación de su propia creencia de que son defectuosos y de que no van a gustar a nadie. Muchas veces carecen de criterios personales para juzgarse de forma positiva. Se basan exclusivamente en cómo creen que les perciben los demás. Ese continuo velar en busca de indicios dañinos hace que repare en ciertas manifestaciones ajenas que una persona sin este rasgo tan exagerado no las tendría en cuenta. Esta vigilancia, en cierto modo, les protege de aquellas personas de las que han recibido o creen que pueden recibir ese trato desdeñoso o bromista, pero al mismo tiempo supone para estos sujetos un esfuerzo de atención que les distrae de otras ocupaciones. 5.
como estamos tan atentos a esas reacciones negativas, pues excluimos los datos positivos, aunque estos datos se presenten y se presenten pruebas de que la persona es aceptada o que gusta, cree que el otro está equivocado, que está engañado o que tarde o temprano terminará por darse cuenta de la verdad. 6. Evitación cognitiva, conductual y emocional. La mayoría, además de la evitación social, presenta también evitación de cualquier tipo de pensamiento, emoción o actividad que le pueda producir incomodidad. Lo hacen de forma automática, no es voluntaria ni consciente, y esa evitación a veces se produce en forma sutil, por ejemplo, distrayéndose. La evitación queda reforzada y se convierte en un hábito porque reduce el malestar a corto plazo. Generalmente no tienen conciencia de que evitan la ansiedad y más bien interpretan negativamente sus pautas de evitación. Se dicen a sí mismas que son personas perezosas o son personas torpes o ineptas. Otro punto es esa culpabilización por sentir ansiedad. Las personas con este trastorno consideran que tienen un problema que no deberían tener. Se sienten culpables por estar ansiosos. Temen que si se permiten estar ansiosos, su ansiedad irá a más hasta perder el control y que nunca se recuperarán. Piensan algo así como: no debería estar ansioso y como lo estoy, es terrible y además no voy a poder soportarlo y además soy una persona despreciable por sentir esto. 7. Excusas y racionalizaciones. Su situación es egodistónica. Es decir, solamente ellos mismos son su propio punto de referencia y generalmente saben que es lo que tienen que hacer para mejorar sus vidas, pero el coste inmediato en emociones negativas les parece demasiado alto. Por lo tanto, se buscan numerosas excusas, como por ejemplo: no me va a gustar esta actividad, o lo haré más adelante, o esta gente que me rodea es demasiado superficial. En el fondo, no se cree capaz de alcanzar sus metas. 8. La fantasía, o viven una fantasía de la realización de sus deseos. Fantasean sobre su futuro, como los adolescentes fantasean tumbados encima de la cama acerca de su futuro y piensan que algún día caerá del cielo la relación perfecta, el empleo, ese inmejorable, sin que ellos realicen el más mínimo esfuerzo. 9. Hay una tendencia continua a la procrastinación, de la que ya hemos hablado alguna vez en estos programas, o ese hábito de postergar. Y 10. Hay un deseo en el fondo de aceptación. A pesar de que hay una evitación, no quiere decir que no deseen ser aceptados, al revés. Toda o casi toda su actividad o pensamientos se basan en que les gustaría ser aceptados, pero como les da miedo ser rechazados, pues entonces evitan. En contraposición a esa hipersensibilidad al rechazo, desean intensamente, muy intensamente ser aceptados y tener esas relaciones interpersonales. De ahí el conflicto que suele existir entre estos dos rasgos: sentir pavor ante la eventualidad de un menosprecio y al mismo tiempo ansiar esa aprobación y esa estima. Este dilema es nocivo para la armonía y el desarrollo de la personalidad, ya que la extrema sensibilidad a la relación interpersonal lleva a la persona al aislamiento social y a sentir continuamente la falta de amistades íntimas que satisfagan sus necesidades de afecto y comunicación personal. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Es importante entender que a veces hay una correlación entre este trastorno de personalidad por evitación y el trastorno de personalidad por dependencia. El trastorno por evitación se diagnostica a menudo
junto con este trastorno de personalidad por dependencia, ya que los sujetos con trastorno de personalidad por evitación suelen acabar muy ligados y dependiendo de las personas de quienes son muy amigos y estando muy enclaustrados muchas veces en ese círculo. Ambos trastornos están caracterizados por sentimientos de inferioridad, carencia de autoestima y la necesidad de reafirmación o de aprobación. La diferencia está en que el trastorno por evitación son tan sensibles a la humillación que suelen aislarse hasta estar seguros de ser aceptados. Sin embargo, en el trastorno por dependencia los sujetos buscan más bien mantener los contactos con aquellas personas más importantes para ellos y no se caracterizan tanto por la evitación. Por otro lado, es importante entender que hay mucha correlación con el consumo de determinadas sustancias como el THC, es decir, todos los derivados del THC como la marihuana y el hachís y la cocaína. La persona con trastorno de personalidad por evitación evita pensar sobre temas que le causan malestar emocional. Tolera bastante mal las emociones negativas como la ansiedad, de modo que cuando las siente busca enseguida un modo de distraerse y no pensar en ello. Cree que si se permite sentir estas emociones negativas, se sentirá abrumado, no podrá soportar el malestar, se hundirá y no podrá funcionar. Así que, al final se quedará bloqueado. Cuando se da cuenta de su evitación, además tiende a criticarse, se dice a sí mismo soy un vago, no se da cuenta de que la evitación es el modo que tiene, el mejor que tiene de momento hasta que aprenda otras estrategias de vérsela con las emociones desagradables. Pero bien, ¿qué diferencia existe entre el trastorno de personalidad por evitación y la fobia social? Pues no existe un consenso claro en la comunidad científica que establezca una diferencia clara entre ambos tipos de trastornos, entre el trastorno de personalidad por evitación y la fobia social. ¿Qué diferencia realmente ambos conceptos? En primer lugar, su denominación se corresponde a cómo está organizado el DSM, en este caso el DSM-5, que es en el que estamos, y este es un manual de clasificación diagnóstica que pretende establecer unos parámetros comunes que nos permitan universalizar los criterios por los cuales decimos que una persona padece tal o cual trastorno. Según autores como Bobes García y colaboradores del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, la conceptualización del trastorno de personalidad por evitación en el DSM-3, no el DSM-5, estaba centrada en Milon, y para este autor la diferenciación entre ambos trastornos era evidente. Mientras que el problema nuclear del trastorno de personalidad por evitación era la relación con otras personas, el problema nuclear de la persona con fobia social era la actuación en situaciones públicas. Hoy en día los datos empíricos, fundamentalmente clínicos, no permiten mantener esta diferenciación. Además de ser más circunscrito, es decir, más situacional, el trastorno de ansiedad social no contemplaba el deterioro en el funcionamiento sociolaboral, mientras que el trastorno de personalidad por evitación debía causar incapacitación significativa en el funcionamiento social o laboral. Como veis, muchas veces, a veces no está muy clara la idea y a veces tendría más que ver con la intensidad o con cómo el trastorno influye en la vida del individuo y la cantidad de parcelas que se come de su vida. You could be the one who listens to my deepest inquisitions. You could be the one I'll always love. I'll be there as soon as I can, but I'm busy mending broken pieces of the life I had before. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Bueno, yo creo que un tratamiento adecuado debería ser aquel que ayudase a cambiar las creencias de base, por un lado, del paciente. Por ejemplo, seguramente descubrirá que no es vago o que es perezoso, sino que simple y llanamente tiene miedo.
O por poner otro ejemplo, aprenderá a diferenciar que una cosa es él, una cosa soy yo, y una cosa es lo otro, ¿no? Y que no es ningún adivino ni ningún telépata, sino que tenemos como científicos que aprender a experimentar a ver si nuestras hipótesis al final se cumplen o no. Hay que entender que las experiencias de la niñez no tienen por qué marcar la pauta actual. Entenderemos que son relaciones diferentes, edades distintas y otros contextos. Hay que aprender a reestructurar esos recuerdos y eso es fundamental. Hay que aprender también a construir otras creencias. Intentar no evitar los miedos, porque cuando evito los miedos no puedo confirmar si lo que yo creo es real o no, y ver qué pasa, y ver si pasa lo que uno teme. Exponerse poco a poco a ser visible frente a los otros y entender cómo muchas veces saboteo ese contacto con el otro y me saboteo a mí mismo, porque yo soy el primero que me excluyo de las relaciones antes de que los otros me excluyan a mí. El aprendizaje de las habilidades sociales y el aprendizaje y el manejo de la ansiedad también en esa serie de circunstancias va a ser un elemento importantísimo para poder trabajar. Lo que hemos podido comprobar también y la terapia más efectiva ha sido la que está basada en la terapia cognitivo-conductual y además desde filia social, que es nuestra vertiente que trabaja dentro de Amadag y dentro de la teoría de la mente que trabaja la fobia social, hemos podido comprobar que en la terapia grupal el índice de mejora es superior incluso a la realizada solo por el terapeuta. Las razones pensamos son las siguientes. Por un lado, un grupo es un elemento de exposición constante que nos permite a los componentes un contacto continuo y consistente con nuestros temores. Superar dichos temores en el grupo permite también superarlos en otras interacciones sociales. Por otro lado, el grupo también puede ser útil para combatir aquellos aspectos que llamamos egodistónicos, es decir, esa percepción entre la diferencia entre el yo ideal y el yo real que refuerzan la patología. Aprender a tener una visión más real de mí, una visión más realista de mí mismo, sin tantas expectativas, sin tantos sueños, sin ser el héroe ni el villano, quizá me ayudará a tener una idea más amplia sobre quién soy y dónde estoy. Y también recalcar que la experiencia de progreso de los otros compañeros nos va a permitir descubrir los mecanismos que van a facilitar esa mejora en las interacciones sociales. También va a permitir a la persona no considerarse un caso único, por lo que está combatiendo un problema y no una rareza. Bueno, hasta aquí este pequeño monográfico sobre el trastorno de personalidad por evitación. Si os habéis sentido identificados, no cojáis esto simplemente como una especie de manual de diagnóstico, no, investigad, siempre investigad. La verdad no está solamente en una parte, pero bueno, ir viendo, a ver cómo suena esto. Y bueno, pues ya está. Esperamos haber sido útiles y nos vemos en otro podcast. Just for one day, we can be heroes. Just for one day, and you can be me, and I'll drink all the time. 'Cause we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers,
just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? I wish you could swim like dolphins can swim.